al estudio de las temporalidades, los imaginarios del desarrollo, la gestión del tiempo y su aplicación en el diseño de políticas tanto públicas como empresariales. Él es investigador asociado del Grupo Culturalia de la Universidad de Buenos Aires y del Laboratorio de Investigación del Tiempo y la Experiencia en la Universidad de San Andrés, los dos en Argentina, por supuesto. Gonzalo publicó varios libros y más que 20 artículos. También es columnista del Diario de la Nación en Argentina y como disertante participó de diversos eventos en Europa y Latinoamérica. Es profesor de grado y postgrado y consultor en políticas de tiempo y gestión del cambio cultural. El año pasado invitamos a Gonzalo ya a participar en una mesa para la NASA de 2023. Y entonces allí pudimos escuchar una parte de su trabajo. Tengo aquí una lista de las publicaciones más recientes y importantes de Gonzalo, dándome cuenta que Gonzalo mismo ha publicado más sobre temporalidades del futuro que todo el SIC junto. Lo que es además una buena razón para nosotros de invitarle. Muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí con nosotros. Gracias. Y estamos atentos a tu presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí presentes. ¿Se me escucha ahí? Sí. Bien. Antes que me olvide, quien después tenga la gentileza de tomar una foto, se lo agradezco, así queda el registro fotográfico. Voy a leer el texto, ¿sí? Me imaginé una conferencia, digamos, en la cual comparto estos últimos trabajos mediante una lectura para ser ordenado en lo que quiero transmitir y no preparé presentación visual porque lo reservé para el taller de mañana. Supongo que todos estarán mañana en el taller, así que mañana haremos la representación visual, digamos, con una presentación, pero hoy vamos a enfocarnos en el texto y en la escucha. Comenzamos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Agradezco la invitación a los colegas del AI que me invitaron a participar de estas actividades en esta reconocida institución mundial, en esta icónica ciudad de Berlín. Es un placer para mí estar en Berlín. Después de tantos años de leer sobre Berlín, es realmente trascendente para mí estar hoy aquí. Es un honor participar de un evento organizado por los colegas del Grupo de Temporalidades del Futuro, a quienes felicito hoy públicamente por haber tomado la iniciativa de formar este proyecto que tanto aporta al campo del estudio del tiempo y del futuro. Para mí fue muy grato saber de la existencia de este grupo cuando me contactaron por primera vez y saber que existía del otro lado del Atlántico un grupo que se dedicaba específicamente a esto fue realmente una grata noticia. Recuerdo justamente el primer mail que enviaron Lasse y Carmen en 2022. Lamento que hoy Carmen no pudo estar, igual que Francisco, para participar juntos del Congreso de LASA. Fue grato saber que mis publicaciones eran leídas en el grupo y que podía aportar a los objetivos. Hoy siento orgullo de poder transmitir en vivo aquí mismo cuáles son los temas actuales de mis investigaciones y sus posibles aplicaciones en el diseño y gestión de las políticas del tiempo. Estar aquí con ustedes en Alemania es una singularidad para mí. Significa un hito en mi trayectoria académica. El pensamiento alemán, la obra de pensadores nacidos en esta tierra, ha sido definitorio para mi formación como antropólogo y como especialista del tiempo. Un exégeta del tiempo, para tomar una palabra propia de la filosofía fenomenológica, que fue creada aquí en Alemania por filósofos de la talla de Husserl y Heidegger. Sabrán disculpar mi pronunciación, espero aprender mucho sobre la bella lengua germana estos días. Es curioso repasar mi vinculación con pensadores alemanes. Puedo repasar también mi trayectoria como especialista en el estudio del tiempo. Mi primer referente en filosofía del tiempo fue Kant. Fue Jorge Luis Borges, el escritor argentino que ustedes conocerán, quien abrió esta tradición entre mis lecturas. Luego conocí a Dilthey, Hegel y al gran filósofo del tiempo Martin Heidegger. En mi formación antropológica, posteriormente, tuve lecturas inevitables como Weber, Marx, Engels y Boas. Repasar mis influencias como pensador del tiempo incluye, por supuesto, a otros genios como Einstein y Heisenberg. Hecho este breve reconocimiento a estos pensadores alemanes, que considero vitales en mi formación y que recomiendo estudiar para navegar el insondable océano de los estudios del tiempo, paso a introducir el tema central de esta conferencia, que también es un nuevo estadio en mis investigaciones etnográficas,
la gestión y el diseño del futuro. Tu acento argentino, ¿puedes hablar un poco más? ¿Lento? Sí, perdón porque cuando empiezo a hablar, a leer, me acelero. Así que gracias, voy a tomar agua también. No lo dije anteriormente, pero si alguien necesita interrumpirme mientras hablo, no hay problema. Si por ahí surge alguna duda, alguna inquietud, entiendo que después haríamos las preguntas, ¿no? Después de la conferencia. Pero por ahí si pasa esto que me acelero o algo, no hay problema, lo interrumpimos. Quiero iniciar esta conferencia argumentando que necesitamos nuevas temporalidades para repensar lo que implica diseñar el futuro. Necesitamos nuevas temporalidades para visionar nuevos futuros. ¿Se puede gestionar el futuro? ¿Cómo es posible considerar el futuro al momento de diseñar políticas? ¿De qué modo las políticas latinoamericanas pueden articular el diseño de su futuro con la toma de decisión diaria? Centrado en una perspectiva antropológica, basada en una experiencia etnográfica de 20 años, esta conferencia propone reflexionar sobre la estructura teórica metodológica que implica diseñar el futuro, en sincronía con su posible gestión, es decir, con la toma de decisiones. Diseño como visión, gestión como decisión. Esos son dos focos que propongo durante la charla. El diseño conceptualizado como una visión y la gestión como una decisión. Gestionar es gestar en el devenir, es emprender por primera vez a cada instante, es dar a luz una decisión que engendra a otra y a otra. Entonces, ¿cómo es posible gestionar el futuro sin caer en una gestión asimétrica que solo reproducen imaginarios del pasado, produciendo decisiones anacrónicas? ¿Cómo podemos repensar las crisis si solo reproducimos temporalidades ancladas al pasado? Afirmo que necesitamos nuevas temporalidades para afrontar las nuevas crisis y los nuevos desafíos sociopolíticos que nos atraviesan. Entiendo por crisis una arritmia social que experimentamos ante la superposición de temporalidades. De nuevo, una arritmia social que experimentamos ante la superposición de temporalidades. Las crisis actuales, posteriores a la pandemia del COVID-19, como la crisis social, económica, política, migratoria, sanitaria, laboral y financiera, por solo mencionar algunas, en diversos países y regiones de ambos continentes, pueden traducirse también en una crisis de perspectivas temporales. Esto es lo que vengo estudiando desde hace años como la crisis de la temporalidad hegemónica. Esto es, que el tiempo sea concebido como una medida del devenir y el valor del trabajo en unidades fijas de años, horas y segundos. El tiempo como un recurso económico de consumo, que en definitiva es lo que conocemos bajo el lema el tiempo como dinero. Las limitaciones conceptuales de estas perspectivas requieren asumir, en primer lugar, que ya no es posible asociar esta medición lineal y secuencial a actividades humanas que, en las rítmicas laborales del siglo XXI, son no lineales, virtuales y policrónicas. La llamada multitarea, el multitasking como se dice en inglés, como práctica laboral característica de nuestra época, cuestiona la viabilidad de un sistema de cómputo lineal, como la división del día en 24 horas, que se impuso como instrumento de medición en el siglo XVIII, donde se reducía el trabajo a una única práctica fabril, excluyente de cualquier otra que pueda realizarse simultáneamente. Propongo en este sentido investigar y diseñar nuevas temporalidades, ya que no basta con analizar la crisis de los sistemas de organización social y de trabajo que solo dependen del cómputo de las horas. Las desigualdades sociales que experimentan las personas que viven en crisis pueden estudiarse etnográficamente a través de los insumos centrales de las políticas del tiempo, tales como las contradicciones entre la vida personal y laboral en su doble configuración presencial y digital, lo que hoy llamamos la vida híbrida, el desempleo crónico, tan presente en Latinoamérica, los salarios insuficientes, los regímenes laborales explotadores, la diversidad de género, la productividad versus el bienestar, el desequilibrio ambiental y la disparidad en el acceso a la salud. Todo esto es lo que conforman las arritmias sociales. En este sentido, se destaca que las políticas del tiempo son una estrategia política para intervenir en el corazón de múltiples crisis y también para diseñar futuros alternativos.
Defino aquí política como la capacidad que tiene una cultura de crear futuro. Esto es que la política instaura el futuro en la cultura. La cultura sin política es solo pasado. El territorio se vuelve un contexto cultural cuando la política abre el futuro, habilita su intervención y su sostenibilidad. Digo que gestionar es tomar decisiones y que la política abre el futuro. Estas dos máximas permiten comprender que la cultura de un país, de un modo de gobernar, solo es posible de aplicar con decisiones, en el día a día, gestionando el devenir social. Esto ocurre cuando el futuro se abre, cuando existen posibilidades de decidir y por lo tanto de gestionar. De lo contrario, solo tenemos presencia exclusiva del pasado y por ende ausencia de libertad. ¿Está mejor ahí el ritmo o enlace? ¿Está bien? ¿La velocidad? Me estoy adelantando un poco. Abrir el futuro implica una acción con propósito. Gestionar puede simplificarse a este acto, a este gesto, a esta gestación del acto mínimo que es decidir para accionar, para ejecutar. El poder ejecutivo del sistema democrático tiene el mandato de ejecutar, de decidir espasmódicamente todo aquello que le urge resolver, porque el devenir social lo demanda al ritmo de sus urgencias. Cuando la gestión se centra en el pasado, las decisiones se toman por desborde o por saturación, no por priorización y menos por anticipación. La presencia del pasado en la gestión produce un descentramiento cultural asimétrico hacia decisiones conservadoras, fijistas y tradicionalistas, que obturan la posibilidad del cambio y la innovación personal y organizacional. Esto se constata en vastos grupos de toma de decisiones en territorios de Argentina y de Latinoamérica, ya que los imaginarios del desarrollo y su correlato en las prácticas de gestión, lo que llamo las rítmicas políticas, tienen una matriz epistemológica colonial. Es decir, comparten el modo en el que la presencia del pasado y su origen político condiciona la toma de decisiones. Esta matriz colonial, que aún persiste bajo el imaginario del Estado-Nación, es un claro ejemplo de cómo el pasado se hace presente en los sistemas de gobierno y en las crisis que no logran desactivarse ni trascenderse por recurrir a métodos creados para actores y situaciones que ya no están. Desde la agricultura familiar hasta las reformas impositivas, desde las dictaduras militares a la devaluación de las monedas nacionales, las políticas que desconocen las discontinuidades socioculturales y territoriales fallan en su propósito de construir soluciones promediadas para una supuesta totalidad, de vecinos, de barrios, de ciudades y hasta de países. Abundan los ejemplos actuales de micro y macropolítica que pueden citarse para ejemplificar las crisis en Latinoamérica. Por solo mencionar algunas, la dependencia de los recursos federales en los presupuestos municipales. Yo tuve la experiencia de trabajar como funcionario municipal en mi país y he constatado en carne propia esta dependencia brutal que tienen los territorios pequeños de los gobiernos nacionales. La concentración del capital económico en los grandes centros urbanos, el sostenimiento de provincias con estructuras de poder feudales, el tamaño ingobernable de territorios que reproducen administraciones coloniales, como ocurre justamente en la provincia de Buenos Aires, en la cual habito, que tiene el tamaño de 3 países europeos. Para quienes no han estado en Argentina, la provincia de Buenos Aires solamente tiene el tamaño de 3 países de Europa, cuya capital es La Plata, la ciudad que vos visitaste. Desde ahí se administran países. Inclusive ciudades imperiales, como pasa con México, con Santiago en Chile, con Sao Paulo en Brasil, Lima, Bogotá y Caracas, reproducen esta matriz colonial sin lograr detener los problemas de hacinamiento, desigualdad social y ausencia de planificación sistemática. Los resultados los conocemos y abundan: drogas, violencia, asaltos, pobreza extrema, viviendas precarias, epidemias, exclusión social, desigualdad de género y desnutrición. En Argentina en particular, el aumento exponencial de estos problemas se está concentrando, además de la ciudad de Buenos Aires, en los nuevos conurbanos de ciudades que evidencian una carencia de herramientas para gestionar el futuro, tales como en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, que es mi ciudad natal, Rosario, Formosa, Jujuy, Neuquén, Tucumán, entre otras. El conurbano, por ahí si es una palabra rara, es lo que se le llama al entorno de las grandes urbes, ¿no? Lo que rodea urbanísticamente a una macro ciudad, como en este caso son las capitales de las provincias, ¿no?
Supongo que aquí en Berlín debería ocurrir parecido, que debe haber un entorno urbano que se va asociando cada vez más al centro histórico de la ciudad, pero bueno, son otras dimensiones urbanas y desconozco cuáles son las dimensiones urbanas de Berlín. Buscando dar respuesta entonces a estas preguntas, tras 20 años de trabajar en gestión pública y de investigar temporalidades e imaginarios, quiero compartir con ustedes un modelo y una metodología de diagnóstico e intervención. Estos imaginarios nos atraviesan en 3 niveles simultáneos: como pobladores locales de un territorio, como ciudadanos de una nación y como sujetos globalizados, que a su vez se materializan en prácticas cotidianas del quehacer diario, es decir, en nuestros ritmos sociales. Esta combinatoria de imaginarios y de ritmos sociales compone la estructura del método que denomino rítmicas culturales. Está circulando el libro, por si alguno lo quiere mirar. Esa es la publicación en inglés de esto que les estoy contando, cuya versión anterior, digamos, está publicada en español. El libro anterior, que se llama Imaginarios del Desarrollo, tiene también el mismo sustento metodológico que ese libro. Paso entonces al marco teórico-metodológico. Las rítmicas culturales son una metodología de análisis, diagnóstico e intervención de procesos sociales en múltiples contextos culturales. Permiten estudiar y diseñar nuevas temporalidades. A nivel conceptual, se define rítmica cultural como el conjunto de ritmos de vida que permite caracterizar e interpretar prácticas constitutivas de la dinámica social de un grupo de personas en su cotidianidad. Las rítmicas culturales se enmarcan en un modelo denominado tensión simétrica del devenir. Lo denomino STOP por sus siglas en inglés, Symmetric Tension of Becoming. STOP propone que el valor que asignamos al futuro, al concebirlo asimétricamente respecto del pasado, puede ser resignificado a través de estudios de anticipación, para visualizar la otra mitad de los componentes simbólicos que intervienen en cualquier proceso de toma de decisiones. El futuro, entendido como tensión del tiempo, en su sentido fenomenológico, es la fuente de toda acción humana y, por tanto, lo que permite producir valor, ya sea social, político, económico o de cualquier otro tipo. Nuestro cerebro es capaz de proyectar una idea en el futuro, porque la mente deviene. Siguiendo las obras de Husserl y Heidegger que ya mencioné, se postula que el devenir es una tensión simultánea entre el pasado y el futuro, una tensión simétrica de memoria e de imaginación. Por lo tanto, la presencia del futuro afecta cualquier decisión con la misma relevancia que la presencia del pasado. Los imaginarios del futuro están en tensión con la memoria y la experiencia, que son los imaginarios del pasado. Para este modelo, el futuro tiene la capacidad de equilibrar el valor del pasado. Estos son los argumentos por los cuales concibo a las crisis como una experiencia de temporalidades simultáneas, como ya mencioné, con tensiones simultáneas del pasado y del futuro. Por ejemplo, una crisis económica pone en tensión nuestro deseo de un porvenir próspero con la experiencia de un presente y un pasado repleto de carencias. Una crisis sanitaria pone en tensión nuestra visión de una salud estable con la experiencia de transitar una enfermedad o la pérdida de personas cercanas. La crisis del COVID-19 aún resuena en nosotros como una superposición de emociones, recuerdos e incertidumbres que pueda volver a ocurrir. Desde esta perspectiva de tensiones simétricas, planificar, como se suele simplificar al acto de diseñar el futuro, nos enfrenta al desafío de balancear imaginarios del pasado y del futuro. Incorporar los imaginarios convergentes en el diseño del futuro ha resultado esquivo para el conocimiento científico contemporáneo por su intangibilidad. Nuestras decisiones diarias se toman en base al pasado porque es lo tangible, lo que vemos, tocamos y a lo que nos aferramos. Es todo aquello que define nuestra espacialidad y nuestra materialidad. El aferramiento a la materialidad es el aferramiento al pasado. Visualizamos el espacio material según lo construimos como pasado, lo cual nos impide ver la incidencia del futuro y de qué modo opera en el presente al tomar decisiones. La anticipación nos permite visualizar la otra mitad de los componentes simbólicos que intervienen en el proceso de la toma de decisiones. Se manifiesta como una presencia del futuro a través de la imaginación, que incide con la misma relevancia que tiene la memoria, manifiesta como presencia del pasado. Los imaginarios del futuro conforman la mitad del proceso de toma de decisiones. La otra mitad son los imaginarios del pasado.
La anticipación, comprendida como presencia del futuro, nos provee entonces una nueva herramienta para considerar al futuro como fuente de comprensión de estas decisiones que tomamos en nuestro devenir. Las rítmicas de la anticipación, en particular, pueden entenderse como un conjunto de rítmicas que permiten dar cuenta de procesos sociales vinculantes de prácticas anticipatorias. Estas se detectan al observar las acciones, comportamientos, actitudes e iniciativas que nos hacen sentir la presencia inminente del futuro, tales como las agendas de desarrollo, la toma de decisión estratégica, la prevención de riesgos, el diseño vanguardista, por solo mencionar algunos. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar este modelo y este método a acciones concretas y cotidianas? La gestión del futuro tiene un nuevo campo académico-político para abrir posibilidades de desarrollo y de bienestar social, que son las políticas del tiempo. Estas pueden definirse como el conjunto de normas que ponen en valor el uso del tiempo individual, a partir de legislar su uso colectivo y su impacto en la organización social. Esto es valorizar la relación entre nuestra temporalidad personal y la temporalidad social. La implementación de estas nuevas políticas ha abierto en diversos países nuevas discusiones en torno a cómo es posible gestionar el futuro en relación a múltiples temas de agenda pública, como lo son el trabajo, la salud, el empleo, la producción, la justicia, el género, entre otros. Al respecto, recomiendo leer los trabajos de Sandra Bonfiglioli, Ignace Glorier, Jean-Yves Bollin y el colega alemán Ulrich Muckenberger, quien viene trabajando la noción del derecho al tiempo. Como bien lo resume Bonfiglioli en su trabajo pionero de 1997, cito: originalmente la intervención pública en los tiempos de la ciudad se refería al diseño de los horarios de los servicios públicos o de las actividades comerciales, y posteriormente se orientaron a una transformación cualitativa de los servicios públicos hacia una mayor calidad urbana. Cierro cita. En estudios posteriores fueron sumándose otras inquietudes como la regulación de los espacios públicos, la planificación urbana y la calidad de vida en relación a qué nuevas políticas sobre el tiempo deberían promover un nuevo orden civil en las ciudades. En los últimos años, iniciativas públicas y privadas como Time Use Initiative en Cataluña trabajan en diferentes programas urbanos y productivos, organizan eventos internacionales como Time Use Week, que es un congreso, y también asesoran al gobierno español sobre un proyecto de ley sobre usos del tiempo y regulación horaria a escala nacional. En Latinoamérica, las políticas del tiempo están tomando fuerza. Si bien se lo conceptualiza desde otros marcos teóricos no vinculados a las ciencias del tiempo, la preeminencia del factor tiempo es transversal a todos ellos. Cuando nos referimos al transporte, a la movilidad, al urbanismo, a espacios verdes o al propio turismo, en todos estos campos de gestión pública es factible encontrar que el uso del tiempo ya no es solo una variable más a considerar. Visto en términos de políticas, es el aspecto central de la experiencia del ciudadano que queda invisibilizado bajo tecnicismos como infraestructura sostenible, espacio joven, cultura abierta o movilidad ágil, entre otros. Todas estas iniciativas ejemplifican que es posible repensar, frente a las crisis sociales, económicas, urbanas y demográficas de Latinoamérica, el nexo entre tiempo y política, entre temporalidades y legislaciones. De este modo, es posible lograr un impacto en la gestión del futuro, sin caer en modelos y leyes que sigan replicando el pasado y negando la apertura al futuro. Finalmente, retomo la primera frase que dio inicio a esta conferencia. Necesitamos nuevas temporalidades para alcanzar nuevos diseños del futuro. Esto es lo que propongo con el modelo de tensión simétrica del devenir y con el método de las rítmicas culturales. Así como ya se cuenta hoy con una temática establecida dentro del campo de las ciencias del tiempo, como lo son los usos del tiempo, es menester sumar la investigación sistemática de la gestión del futuro. Además de estudiar los usos del tiempo, que se relacionan con la toma de decisiones en el presente, la dimensión del futuro es un tema subestudiado. El culto a la gestión del tiempo, hoy tan en boga, no se agota en eficientizar calendarios,
ni en acelerar ciclos productivos, ni en hacer eslogans de campaña. Así solo se termina reproduciendo el modelo del tiempo es dinero. La gestión del futuro en países como Argentina requiere de una traducción urgente de contenidos científicos en insumos para la toma de decisiones. Que el dato científico pueda ser también codificado como dato político y aplicado territorialmente para promover así una sincronización de procesos técnicos y sociales que permitan evitar arritmias. El futuro no puede seguir siendo solo una discusión filosófica o una ecuación de proyección económica. Quienes estudiamos el tiempo y en particular el futuro, debemos sentarnos a construir una agenda académica y política concreta, aplicable que pueda implementarse. Las relaciones internacionales entre Europa y América Latina tienen miles de aristas. Hoy tenemos un horizonte compartido, que son las políticas del tiempo, las que nos invitan a abrir nuevas formas de dialogar y construir sentidos en conjunto. Celebro que estos diálogos estén abiertos y se puedan sostener. Debo felicitar a los gestores de esta institución, al Instituto de Estudios Latinoamericanos, que durante 50 años han sostenido este espíritu de apertura y colaboración con colegas latinos, en particular sé del estrecho vínculo que tienen con México. Ojalá podamos lograr algo similar en Argentina. Agradezco nuevamente a los colegas Lasse, Carmen, Stephanie, Zoom y Francisco por la invitación y deseo que este intercambio persista y que podamos repetirlo en mi país. Será un gusto poder recibirlos en nuestra tierra de amistad, mate y asado. Cierro entonces como reflexión final de esta conferencia la urgencia de establecer estudios sistemáticos sobre el diseño del futuro y de nuevas temporalidades, que permitan impactar en aquellos territorios latinoamericanos que presentan una clara asimetría entre políticas del tiempo ancladas al pasado y ciudadanos sedientos del futuro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, siga por tu pie y